Sabrán ustedes, amigos y amigas, que Consumidores de Costa Rica y este programa es un programa destinado y dirigido hacia las diferentes formas de hacer más libre la participación de los ciudadanos en nuestra sociedad. Y hemos asumido la batuta y hemos asumido el reto también de promover una nueva cultura de consumo amparada a la libertad de elección, a la libertad de escogencia, por supuesto, a las formas solidarias en las cuales tienen que interactuar el sector privado, el Estado, los consumidores. Y hemos incluso también hecho en reiteradas ocasiones críticas certeras, arteras, duras, en contra de las políticas estatales que tienden hacia el centralismo, hacia la concentración de poder, hacia el gigantismo estatal, etcétera, etcétera. Hoy nos acompaña en los micrófonos de Consumidores Activos vía telefónica el secretario general del Partido Liberal Progresista, don Eduardo Brenes. Pero don Eduardo no es solamente el secretario general, sino que es una persona estudiosa de la historia, es una persona estudiosa del liberalismo en Costa Rica, y lo hemos invitado justamente para que conversemos sobre justamente eso, sobre el liberalismo en contraposición a otros modelos que han en alguna medida hecho aparición y gala algunas clases políticas en Costa Rica y que han definido en alguna medida lo que hoy somos y lo que algunos quieren que seamos. Don Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de Consumidores Activos. Buenas tardes, Gilberto, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación a tu programa, que siempre lo sigo, y que me gusta muchísimo. Me parece que es un espacio en el que los amantes de la libertad tenemos y nos sentimos representados, y bueno, pues aquí estamos para hablar un poquito de esa corriente de pensamiento tan maravillosa. Yo cada día me convenzo más de que es la vía por la cual este país va a salir adelante, y es una corriente de pensamiento que básicamente, Gilberto, es la que funda o a través de ella es la que sirve como base para la formación de nuestro país, porque es que recordemos que el liberalismo surge a principios del siglo XIX como una corriente, y las Cortes de Cádiz, que es donde se plasma por primera vez el liberalismo español, en la que un costarricense, don Florencio del Castillo, presidió esas cortes. Es a partir de ahí esa corriente la que genera la independencia de América en su totalidad, unos años después, en cada uno de los países, cada uno con su tiempo, y pues por eso es una corriente que es tan importante en la historia de nuestro país y no la debemos olvidar. Y a pesar de que ha pasado épocas de vacas flacas después del 48, con la socialdemocracia que vino a hacer un país que estamos ahorita viendo las consecuencias con ese gigantismo estatal que vos mencionabas, pero como te digo, el liberalismo sigue siendo una corriente importantísima y su herencia la vemos en muchísimas de nuestras instituciones políticas y demás, ¿verdad? Entonces, claro, aquí encantado yo para hablar de este tema. Gracias. Que además me apasiona. Claro. Don Eduardo, vea, el asunto quizás podríamos arrancarlo de la siguiente manera. Mucha gente cuando le hablan de libertad, le da miedo. Y le da miedo porque la libertad implica hacerse responsable uno de los actos que realiza. Exacto. Y esa responsabilidad debe pasar por una serie de condiciones, y no necesariamente, vamos a ver, una serie de condiciones que permiten la vida en sociedad. No se trata de que la libertad es una carta blanca para hacer lo que me dé la gana independientemente de los derechos de los demás. Pero mucha gente le da temor esa libertad. ¿Por qué se presenta ese temor? ¿Cómo el modelo liberal en diferentes espacios del modelo estatal
podría permitir un crecimiento mayor del bienestar de la gente? ¿Cómo podría la gente perderle el miedo a asumir el reto que desde el punto de vista liberal se le puede plantear al país? Sí, Gilberto, en efecto la libertad a mucha gente le atemoriza, porque la libertad tiene una implicación que viene en su mismo enunciado, que es, como vos lo señalabas muy bien, una responsabilidad. Soy libre porque soy responsable, ¿verdad? Y casualmente esa libertad nos aterra y nos da miedo, y ahí voy a irme un poquito también a mi pasión, que es la historia, sí. Casualmente, para de explicarte que nosotros, el liberalismo ese que yo mencionaba ahora, que surge a principios del siglo XIX con toda la herencia de la Ilustración francesa, de los ingleses y todo, pero que se plasma, digamos, en la América hispana y en España a principios del siglo XIX, cuando se adopta la Constitución de Cádiz, que es la primera Constitución española. Nosotros tenemos también la herencia española de la colonia, que es una herencia de una omnipresencia estatal. Entonces, a nosotros nos viene del mismo lugar nos vienen dos corrientes que van a entrar en conflicto. La herencia centralista, proteccionista, que fue la forma en que España administró la colonia, o las colonias que tenía en América, en donde había una monarquía, un rey que era omnipresente, que tenía un gran poder, donde no habían unas cortes, no había representación popular, y donde además la actividad económica estaba fuertemente regulada a través de la Casa de Contratación de Sevilla, desde que se funda más o menos como en 1540 y resto, y permanece hasta 1790 y resto. Que imagínate que todo el comercio, toda la actividad económica tenía que pasar y salir o entrar a España a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, como ves, traemos también de la herencia española ese gigantismo estatal, esa sobreprotección, y entonces nos acostumbramos muchísimo a que siempre todo nos lo iba a resolver la corona, nos lo iba a resolver un montón de leyes que eran complejísimas y que hacían el comercio dificilísimo. Y una de las razones, que no es la única, pero una de las razones de la independencia de los países que después fueron países en América, fue casualmente tratando de huir de esa omnipresencia estatal, ¿verdad? Ellos querían comerciar por sí solos, porque los españoles, la corona no dejaba comerciar a las colonias, sino que tenían que comerciar a través de ellos, ¿verdad? Y entonces ahí yo digo que esas dos corrientes, el liberalismo y por ese centralismo español, van a entrar en pugna, y todavía lo vemos, porque lo único que ha hecho es cambiar de nombre. O sea, ya no tenemos una monarquía, ya no dependemos de España, pero nos volvimos ultradependientes de estados gigantes, que quieren ponernos 1000 trabas para comerciar, para ser nosotros mismos, ¿verdad? Porque los ataques a la libertad, también eso es importante decirlo, Gilberto, los ataques de la libertad vienen de muy diferentes lados. Los ataques de la libertad vienen, por ejemplo, del conservadurismo, de la derecha conservadora, como también vienen de la izquierda estatista. Justamente de eso vamos a hablar con posterioridad, de cómo se ramifica las ideas liberales, ¿verdad? Porque a final de cuentas esto es un crisol, ¿verdad? Claro. Hay gente que piensa de manera liberal pero que es muy conservadora, hay gente que piensa de manera liberal pero que es muy progresista, hay gente que piensa de manera liberal pero es de extrema derecha, hay gente que piensa de manera liberal pero se acerca un poco más a la izquierda, por ejemplo. Es decir, hay una serie de límites muy difusos, ¿verdad? Claro. Pero que a final de cuentas están amparados a eso que usted plantea, don Eduardo, que es esas ideas de libertad que promovieron en la primera mitad del siglo XIX los procesos independentistas en muchos países. Claro, y acordate también, Gilberto, que los principios liberales de ese primer liberalismo se basaban en la Ilustración francesa y se basaban en cosas muy importantes, los derechos del ciudadano. Fue la primera vez que el ciudadano empieza a tener derechos frente
al monarca, frente al poder. Y por eso el liberalismo es tan maravilloso, porque es un movimiento emancipador y hay que mantener esa llama emancipadora de la libertad, porque se planteó frente a los abusos del poder. Por eso todo liberal siempre va a tener, y lo decías muy bien, el liberal no es que busca el libertinaje ni la anarquía, eso son dos cosas muy diferentes. El liberal lo que busca es contener el poder del Estado, porque el poder del Estado tiende a abusar de él. Y entonces el liberalismo surge primero como un movimiento reivindicativo de derechos políticos. Y es el fundador de lo que conocemos y todavía sigue existiendo, por dicha, que es el Estado de Derecho, ¿verdad? Y esa es una de las herencias liberales más maravillosas, y eso no es del marxismo, no es de la socialdemocracia, no, es del liberalismo. Y a lo largo del tiempo, otras corrientes políticas lo han adoptado ya como parte propia. Pero, como vos decías muy bien, el liberalismo también es económico, ¿verdad? Y entonces aquí es donde empiezan a darse las combinaciones, porque básicamente el liberalismo no solo es este movimiento emancipador frente al poder estatal, sino también es un movimiento económico en cuanto a la libertad de empresa, en que las personas puedan comerciar, en que las personas sean libres para hacer lo que quieran hacer para mejorar su vida, ¿verdad? Y entonces el liberalismo, digamos que va de la mano con la libertad política, con la libertad económica. Y conforme va pasando el tiempo, al siglo XIX, siglo XX, se unen también las libertades sociales, ¿verdad? Que también el liberalismo se permea de otras corrientes, ¿verdad? Y porque el liberalismo es una cuestión en movimiento siempre, no es una ideología anquilosada que se queda ahí, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y te voy a poner un ejemplo, porque hay muy mala fama y le han hecho muy mala fama al liberalismo. El liberalismo en Costa Rica es el fundador del Estado, o sea, de la noción de Costa Rica como tal. A lo largo del siglo XIX, la mayoría de los presidentes eran liberales, muchos, unos eran conservadores, otros eran liberales. Por dicha, en Costa Rica no se dio una batalla tan cruenta como la que se dio en otros países de América Latina entre liberales y conservadores, porque recordemos que los conservadores lo que buscan es un poder estatal muy fuerte, porque ellos quieren conservar el statu quo, ¿verdad? Y el conservadurismo a lo largo era muy proteccionista. El conservadurismo siempre fue muy proteccionista, la libertad económica no iba muy bien con ellos. Lo que pasa es que conforme fue pasando el tiempo, ya para el siglo XX, los conservadores se permean del liberalismo y adoptan el liberalismo económico. Y por eso es que nos podemos encontrar a conservadores, que eso es lo que son conservadores, pero que están a favor de la libertad de comercio y que son de la libertad económica. Bueno, justamente disculpe que me interrumpa, justamente cuando regresemos de la siguiente pausa, le quería preguntar justamente esas diferencias. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un liberal conservador? ¿Cuál es la diferencia entre un liberal progresista? ¿Cuál es la diferencia entre un libertad con un libertario? ¿Cuál es la diferencia? O sea, esas diferencias que para algunos son semánticas, para otros mucho más profundas, ¿verdad? Pero que siguen siendo diferencias en el ámbito político costarricense, en el cual todos estamos. Don Eduardo, habíamos quedado con una pregunta antes de irnos al corte, tenía que ver con las clasificaciones, las diferentes clasificaciones que existen sobre el liberalismo. Y una de ellas a mí me llama poderosamente la atención porque algunos teóricos de la libertad lo han bautizado con el nombre de socioliberalismo. Y ese socioliberalismo es una especie así como de liberalismo a la tica, ¿verdad? Es una cosa muy, muy curiosa, ¿verdad? Porque se defiende la compatibilidad, o sea, la existencia de la libertad económica, de la libertad social, etcétera, etcétera, de la libertad individual, a final de cuentas, con el Estado. Es decir, son compatibles las dos cosas, ¿verdad? Para promover el bienestar y desarrollos sociales. Obviamente aquí hay líneas, ¿verdad? Evitar los abusos, los monopolios, fomentando el desarrollo personal, la libertad de los ciudadanos, la libertad de empresa, es decir, una serie de elementos, sustituyendo incluso al Estado en algunas participaciones en el ámbito privado,
pero que tiene que ver con el respeto al desarrollo individual de la persona. Pero esto es un ejemplo, nada más de las muchas que hay. Tal vez usted nos puede ilustrar mejor. Claro, mira, primero quiero partir de un punto, y es que como todas teoría política y todo, hay muchísimas, o sea, no hay algo que se llame liberalismo y que sea una esencia, y además yo soy enemigo de esos guardianes de las esencias, porque las esencias al final terminan siendo una forma más bien de no moverse, ¿verdad? Sino de anquilosarse en una sola definición. Claro, entonces, como le pasa a alguna gente de que sigue el liberalismo clásico, ¿verdad? Que lo asume como dogma. Exactamente, se convierte en un dogma, y nada más alejado del liberalismo que ser dogmático, porque el liberalismo cree que existen verdades, eso sí, hay verdades, pero está dispuesto siempre a escuchar y a cambiar esa verdad si hay algo que le demuestre que esa verdad no es tal y que se sustituya por otra. Pero entonces, en liberalismos han habido de muchas formas, de muchos tipos, y como te decía también en la pregunta anterior, el liberalismo se ha hecho una corriente transversal que toca de alguna manera a muy diferentes corrientes, ¿verdad? Entonces, digamos, liberalismos hay muchos, y no es, para mí no es sano uno andar buscando carnets de identidad de quién es más liberal o quién no, pero sí es importante definir desde dónde estoy hablando. Entonces, digamos, en el liberalismo tenemos corrientes de liberalismo clásico, como vos lo mencionabas, que es de corte más economicista, nada más. Tenemos corrientes socioliberales, como vos lo decís, que hay de diferentes gradaciones. Por ejemplo, mi partido es un partido liberal progresista, que ahora les voy a hablar un poquito de la historia de ese nombre, y que muchas veces la gente lo encuentra contradictorio, y por qué. Sí, porque le iba a preguntar justamente que porque el progresismo lo ha asumido como bandera en algunos sectores de izquierda, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso es un error, eso es un poquito, yo digo que falta de lectura histórica, porque y ahí es donde quiero explicar un poco el tema del nombre nuestro. El liberalismo siempre estuvo asociado con el progreso desde sus inicios, porque era casualmente el liberalismo una corriente innovadora que venía a enfrentarse al conservadurismo, que quería mantener el statu quo y que entonces no velaba por el progreso. Y entonces el liberalismo, la palabra liberal y progreso siempre estuvieron unidas durante todo el siglo XIX, y estuvieron tan unidas, y te voy a poner un ejemplo, que Costa Rica, antes que nuestro partido, ya tuvo un partido que se llamó Liberal Progresista en 1890. En 1800. Sí, 1889. Sí, en 89. Que fue el partido, casualmente, de don Ricardo Jiménez, de don Ascensión Esquivel, de don Cleto González, de los grandes próceres liberales de este país, que se enfrentaron en una elección, después de que, acuérdate que en 1884, durante los gobiernos de 1880, durante los gobiernos de Próspero Fernández y don Bernardo Soto, se hacen las grandes reformas liberales de este país, y hubo una reacción conservadora ante esas reformas y ganaron las elecciones los conservadores en 1890, con don José Joaquín Rodríguez enfrentándose a este partido liberal progresista. Lo que pasa es que la palabra el progresismo, que ¿quién no va a querer progreso? Un liberal la palabra progreso es unida así por nacimiento al liberalismo. Lo que pasa es que en el siglo XX la izquierda se empezó a apropiar del término progresista, y eso es muy interesante, y ahí es donde los liberales hemos perdido fuelle. ¿Por qué? Porque dejamos que la izquierda tomara una de las banderas más importantes del liberalismo, que fue el progreso. Y entonces casi que la izquierda ha venido a decirnos que los únicos que buscan el progreso y que la gente tenga en su mente asociada a la palabra progreso solo con la izquierda. Y eso no es cierto. La izquierda más bien ahorita para mí es súper conservadora. No, lo que pasa es que la izquierda asume progresista relacionándolo con los derechos de tercera generación, ¿verdad? Derechos de la población LGTBI, derechos de cuarta generación incluso. Claro, pero es que esos son, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que muchas de esas reivindicaciones son reivindicaciones liberales desde su inicio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el feminismo. ¿Vos crees que el feminismo solo lo inventó la izquierda? No, fueron las mujeres liberales en el siglo XIX las que lucharon por su derecho a tener a poder ser dueñas de una propiedad y a poder votar. Y los primeros movimientos sufragistas, feministas, eran liberales.
De la misma manera que, por ejemplo, donde han surgido los movimientos LGTB en países donde el capitalismo se los permite, porque los países de izquierda y totalitarios, por ejemplo, en el siglo XX, eran lo más homofóbicos que podían haber sobre el planeta. Los movimientos LGTB surgen en las ciudades de Estados Unidos, gracias a la libertad que existía para que las personas pudieran manifestar lo que sentían y lo que querían. Y eran reprimidos en regímenes como el chino, y eran el reprimidos soviético, en regímenes comunistas. Te pongo el caso de Cuba, que hasta campos de concentración les tenía a la población homosexual, y todavía, pues te pongo un ejemplo, Cuba mantuvo, por ejemplo, cuando se dio la epidemia del VIH, SIDA, en los años 80, Cuba creó hospitales, cárceles donde metía a las personas contagiadas con VIH, y la última cárcel de esas personas se cerró en 1996. Y entonces por eso es tan contradictorio a mí que no me vengan a decir las personas de izquierda que ellos son los reivindicadores de esto, cuando el liberalismo, ¿por qué? Porque se basa en la libertad del ser humano, porque a los liberales somos respetuosos de lo que cada persona quiera hacer con su vida. Eso que usted está planteando, Eduardo, es sumamente interesante para clarificar un poco de dónde vienen las ideas. Cuando uno ve a los grupos que se denominan progresistas en este país, haciendo protestas, cerrando calles, yendo a marchas, enarbolando, por ahí he visto incluso banderas rojas con la hoz y el martillo, ¿verdad? En las protestas, la población costarricense empieza a pensar que el progresismo tiene que ver justamente con movimientos de izquierda, y más bien usted está planteando totalmente todo lo contrario. Claro, es decir, que los movimientos de progreso social, de progreso económico, de progreso, etcétera, etcétera, ¿verdad? De cualquier campo, tienen que ver con la visión de libertad y la visión liberal de hacer las cosas. Así es. Te voy a poner un ejemplo con algo que, por ejemplo, la izquierda se ha apropiado, y eso los liberales hemos sido culpables, y yo, no asumo esa responsabilidad, porque yo más bien propugno porque no sea así, pero hay muchos liberales que, como solo les interesa la dimensión económica de la libertad, se han olvidado de las bases de la libertad política y social. Y te voy a poner un ejemplo propio costarricense, porque además el liberalismo costarricense tiene una característica interesantísima, y que yo la rescato como una herencia propia, y la rescato desde mi partido. Es el tema de que siempre fue un liberalismo muy pragmático, no fue dogmático. Los liberales costarricenses siempre supieron hacer giros, quiebres de cadera, digo yo, y se adaptaron muchísimo a los cambios que el mundo iba exigiendo. Y te voy a poner un ejemplo, el tema de la educación. La izquierda es la que siempre agarra la bandera de la educación, ellos son los que la influyen, son los que proponen, y los liberales, por andarse preocupando solo de lo económico, que es importantísimo, pero que no es lo único, ¿verdad? Se olvidan y pierden la iniciativa en estos temas. Fue un presidente liberal, don Jesús Jiménez, el papá de don Ricardo Jiménez, quien en 1867 o 68, por ahí, declara la educación primaria pública y costeada por el Estado, porque él tuvo la visión, y esos liberales tuvieron la visión de decir, un pueblo que no es educado es un pueblo que va a vivir subyugado. Para poder tener libertad, tenemos que coger a todos esos campesinos que habían en esa época y darles educación, y era la garantía para el progreso. Y entonces cualquiera podría decir, un gobierno un liberal que estuviera de acuerdo en que el Estado se metiera en el tema educativo. Claro que sí, claro que es importancia, porque si usted no educa a su pueblo va a ser menos libre, no va a tener las herramientas para poder ser libre, porque uno no nace necesariamente libre, en principio sí, como una teoría, pero uno la libertad la va ganando con un montón de otras cosas. Y entonces los liberales costarricenses supieron en su momento, muy temprano, darse cuenta que la educación era importantísima y que era una garantía de libertad, y entonces ahí ellos hicieron un ajuste y dijeron, el Estado se mete en educación, por ejemplo. Y a lo largo del siglo XX, finales del XIX y del XX, el liberalismo costarricense fue haciendo que el Estado se metiera en algunas otras cosas que, para garantizar, como dicen, nivelar la cancha. En el tema de la salud, por ejemplo, aquí se ha querido hacer creer que el tema de la salud era importante de 1948 en adelante, cuando llegó Liberación.
y eso no es cierto. O sea, nuestros presidentes liberales, en específico, por ejemplo, don Cleto González Víquez, fue uno de los grandes propulsores de los temas de salud. Los liberales hicieron campañas para calzar a los niños para que no tuvieran un montón de enfermedades que se les transmitían por andar descalzos en las calles. El saneamiento urbano fue una de las obsesiones de don Cleto. Creó los alcantarillados, tenía unos grandes, hubo grandes ministros de salud, que se llamaba la Secretaría de Salubridad Pública en aquella época, liberales como don Carlos Durán, como don Solón Núñez, que fueron personas importantísimas que hacían que que tomaban políticas públicas relacionadas a la salud. Pero vea que también, por ejemplo, en el tema de vivienda, te voy a poner un ejemplo. Aquí quieren hacer creer que vino el INBU y aquí, o sea, todo es como dice el presidente de nuestro partido, Eli Feinsack, el Big Bang fue en 1948, y eso no es cierto. En 1922-23, ante un problema gravísimo que había de gente que se había venido del campo en una crisis económica y estaba en San José y no tenían dónde vivir, se dio la ley de casas baratas, y el Estado construyó casas y le dio casas a las personas. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama? Porque consideraron en ese momento que darles casas es una manera de igualarles la cancha, ¿verdad? De que lo mínimo de dignidad de una persona es tener dónde vivir. Y así muchas cosas, o sea, y vieras que, por ejemplo, la seguridad social, si bien es cierto, se crea en el gobierno de Calderón, que es antes del 48, y tuvieron una participación muy importante, la Iglesia, el Partido Comunista, y don Rafael Ángel Calderón, que era un liberal también, a su manera. El socialcristianismo ni siquiera, era una idea que por ahí venía, pero él no se consideraba a sí mismo como socialcristiano, eso es posterior, ¿verdad? Pero el socialcristianismo además tiene bases liberales muy fuertes, claro. Porque por eso que te digo, que el liberalismo se mezcla y toca a muchas otras corrientes. Don Eduardo, ¿de qué se trata el liberalismo hoy en Costa Rica? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de liberalismo? ¿De qué estamos hablando cuando observamos los partidos liberales que existen? ¿De qué estamos hablando cuando observamos la propuesta que ustedes tienen? El liberalismo en el día de hoy es, para mí, y lo digo sin ningún temor a equivocarme, es la opción que está más del lado del ciudadano y de las personas y tiene la posibilidad de que salgamos de este bache en que nos encontramos, porque resulta que Costa Rica y el mundo entero está también viviendo eso. Estamos asediados desde muy diferentes frentes con grandes enemigos de la libertad que en este momento tienen muchísimo poder. Están los enemigos de la libertad que desde la derecha extrema quieren imponer su visión nacionalista, su visión religiosa, su visión de que solo lo que ellos digan es lo que se puede hacer, y por otro lado también estamos amenazados por el extremismo de izquierda, que es súper estatista y que quiere todos los días recortar esferas de la libertad del ser humano. Y por eso Costa Rica, creo yo y estoy convencido de que necesita una opción liberal en el gobierno para poder contrarrestar esas fuerzas que desde muy diferentes frentes y hasta de lugares completamente distintos tratan y quieren reducirle libertades a los individuos, a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, como le digo yo, tiene en este momento, estamos en una amenaza terrible, estamos viendo el resultado de un modelo ya agotado, estatista, gigantista, de la socialdemocracia, que esto es lo que hemos tenido en los últimos 60 años, ¿verdad? Con variaciones ahí, cuando a veces llegaba la Unidad Social Cristiana, que era de una corriente un poco más, digamos, social cristiana, y tenía algunos toquecitos liberales, pero no muchos. Y en este momento Costa Rica se encuentra amenazado, lo sabemos, tenemos quebrado el sistema de pensiones, un sistema educativo al que le destinamos platales y no se ve ninguna mejora, tenemos una pobreza estancada, una gran población y que va a crecer por esta crisis económica que estamos viviendo, y en este momento las soluciones tienen que venir desde el liberalismo, a mi parecer. Don Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en los micrófonos de Consumidores Activos. Estamos seguros que no va a ser la última vez que podamos aprovechar su conocimiento histórico en materia liberal para conocer un poco más sobre esa historia poco conocida en nuestro Cuando país. quieras, Gilberto, con muchísimo gusto. Hay muchísimas cosas que se pueden hablar. De hoy dimos una pincelada
así por encimita, pero que creo que le puede haber servido para guiar a muchas personas. Muchas gracias, Eduardo, y a todos ustedes, amigos, por habernos sintonizado. No será sino hasta la próxima que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual. Que pasen todos una muy feliz tarde y un muy feliz fin de semana y una muy feliz Navidad.